Déjenme decirles que el ánimo es algo que se pega, también el desánimo. El desánimo también se pega, mis hermanos. Y espero que de verdad estén animados para escuchar la palabra de Dios hoy, en esta mañana, mis hermanos. Y déjenme, quisiera que inclinaran sus rostros, mis hermanos, quisiera orar y que pudiéramos, mis hermanos, buscar la dirección de Dios para que Dios se manifieste en este lugar y nos hable con su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu mano generosa para con nosotros. Hemos venido a adorarte, mi Señor. Y, Padre, queremos examinar tu palabra, considerarla. Y, Señor, danos entendimiento en todas las cosas. Por favor, mi Señor. Entendemos que una manera de adorarte es poniendo en práctica tu palabra, mi Señor, obedeciéndola. Y te pido que tú ahora nos hables con tu palabra, mi Señor, que tú con tu palabra te manifiestes y danos un corazón bien dispuesto para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Padre Celestial. Que el Espíritu Santo haga esta obra en nuestras vidas hoy. Y que, bendito Dios, tu palabra, mi Señor, consuele, fortalezca, que tu palabra pueda dar sabiduría, que tu palabra dé dirección. Señor, que tu palabra cubra las necesidades de mis hermanos hoy en esta mañana. Mira, mi Dios, te lo estoy pidiendo en Cristo. Y también, Señor, te pido que me des la capacidad, úngeme con tu Espíritu para darle a mis hermanos de tu palabra. Por favor, mi Señor, úsame hoy en esta mañana. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. Espero que voy a pasar una frase en la pantalla, mis hermanos. Y esta frase en la pantalla, espero que la recuerden constantemente. Siempre, mis hermanos, estoy tratando de pensar, y cada fin de semana, y cuando hago alguna serie de predicaciones, estoy considerando qué es lo que necesitan ustedes como personas, como iglesia, qué es lo que necesitan, mis hermanos, porque la palabra tiene un mensaje para todas y cada una de nuestras necesidades. Y traigo esta predicación, mis hermanos, que realmente espero que sea útil para cubrir la necesidad de sus vidas. Y mis hermanos, déjenme decirles esta frase, espero que si la pueden anotar por allí, mis hermanos, se los agradeceré. Dice así, mis hermanos: no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes. ¿Ya lo anotaron? No sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes. De esto quiero hablarles hoy. Quiero hablarles de esto hoy, mis hermanos, precisamente. Y quiero iniciar una serie de predicaciones, 5 predicaciones, mis hermanos, solo 5 predicaciones. Quiero a partir de este domingo, mis hermanos, hablarles acerca de cuando estás esperando un milagro. Muchas veces tú y yo necesitamos un milagro de Dios en nuestras vidas. Los milagros, déjame decirte, no van a ocurrir cuando estamos cómodos, cuando estamos bien. En realidad ocurren, mis hermanos, cuando tenemos necesidades y se necesita una intervención de Dios, una intervención milagrosa de Dios en nuestras vidas, y es entonces cuando podemos ver su mano en nosotros. De esto quiero hablarles a lo largo de 5 domingos, comenzando con hoy, mis hermanos, y el título de la predicación es Cuando todo se te acaba. Cuando todo se te acaba. Ese es el título de la predicación el día de hoy, mis hermanos, el día de hoy. Si yo te preguntara, si yo te dijera el día de hoy, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Quizás alguno diría, bueno, lo que necesito es más energía. Quizás alguno decía, necesito más dinero. Quizás alguien más diría, bueno, necesito más apoyo emocional. Alguien diría, necesito más creatividad, necesito más oportunidades. Alguien más diría, necesito un trabajo. O alguien más, mis hermanos, necesito fortaleza en mi interior, fortaleza espiritual.
¿Sabes? Tienes necesidades, yo también tengo necesidades, todos nosotros tenemos necesidades. Y todas las cosas que suceden en nuestras vidas, todas esas necesidades, déjame decirte, suceden por una razón. Suceden por una razón. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a ver, el título de la predicación tiene que ver con eso, cuando todo se te acaba. O en otras palabras, ¿qué hacer cuando se te agotan todos tus recursos? Con tus recursos económicos, tus recursos físicos, tus recursos de salud, tus recursos emocionales, tus recursos familiares, todos tus recursos espirituales se te han agotado. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Entonces, a lo largo de estas semanas quiero hablarles acerca de que Dios puede hacer un milagro en tu vida, puede hacer un milagro en ti. Y mis hermanos, vamos a ver a lo largo de estas semanas cómo Dios puede dar esperanza a nuestras vidas, cómo Dios puede, mis hermanos, manifestarse en nosotros. Y hoy, en particular, mis hermanos, el título de la predicación es Cuando todo se te acaba, y quiero que veamos parte de la vida de Elías, uno de los profetas de Dios que se relata su vida en el Antiguo Testamento. Déjenme decirles, mis hermanos, que Elías vivió aproximadamente unos 900 años antes de Jesucristo. Y Elías atravesó 3 experiencias, y todas estas experiencias están relatadas, mis hermanos, que vamos a ver el día de hoy, están relatadas allí en el capítulo 1, en Primera de Reyes, capítulo 17. Y estas experiencias que vamos a ver hoy, que lo vamos a examinar, mis hermanos, nos enseñan lecciones acerca de cómo Dios quiere hacer milagro en nuestras vidas cuando estamos en una necesidad o cuando todo se nos acaba. Déjenme contarles primero un poco de historia, mis hermanos, un poco de historia, déjenme contarles. Hubo 3 reyes en Israel, mis hermanos, que gobernaron sobre todo Israel cuando el reino estaba unido. El primero fue Saúl, después David y después Salomón. Y después de que murió Salomón, el reino de Israel se dividió en 2. El reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, mis hermanos, el cual adoptó el nombre de Judá. El reino del norte, mis hermanos, su capital era Samaria, y el reino del sur, su capital era Jerusalén. Las 12 tribus se dividieron. 10 formaron el reino del norte, 2 el reino del sur o también de Judá. Y en esta diapositiva, mis hermanos, solamente la tengo para algo para ubicarnos. Es un mapa, mis hermanos, aquí tenemos el mar Mediterráneo en este momento. Y lo que vamos a ver el día de hoy está mostrado en este mapa, mis hermanos, geográficamente la historia está mostrada en este mapa. Por ejemplo, aquí vemos el reino de Samaria, donde estaba reinando el rey en el momento de Elías, el rey Acab. Aquí está la ciudad de Samaria. Y aquí está toda esta región, mis hermanos, que se llamaba Galaad, de donde era originario Elías. Elías era de esta región que se llamaba Galaad. Y si ustedes ven aquí, mis hermanos, lo estoy señalando, ahí está el monte Carmelo, donde Elías oró, mis hermanos, para que volviera a llover, de acuerdo con la Biblia, mis hermanos. Y vamos a ver otra ciudad que se encuentra acá, que se llama Sarepta, a donde Elías, mis hermanos, llegó, y eso es algo de lo que vamos a ver en esta mañana. Es una ciudad costera, una ciudad que no pertenecía al reino del norte, era una ciudad, si ustedes ven, mis hermanos, de Fenicia, de los filisteos, en una ciudad, mis hermanos, que estaba en la costa, y hasta allá Dios lo mandó a Elías. Y quiero que mis hermanos vean el mapa, entonces, donde podemos ver aquí el mar de Galilea, el río Jordán, que tiene varios afluentes, tiene varios arroyos o ríos que salen del río Jordán y se dirigen a regar toda esta zona, mis hermanos. Y vamos a ver, pues, la historia, mis hermanos, en este aspecto geográfico. Pero déjenme decirles, después de que el reino del norte y el reino del sur se dividieron, por los siguientes años, el reino del norte sufrió mucho a causa de que tuvo líderes que realmente eran malvados. 19 reyes diferentes en el norte de Israel reinaron allí. Y todos eran líderes detestables, líderes malvados.
políticamente detestables en lo económico y también espiritualmente, porque enseñaron al pueblo a irse en pos de ídolos y no a seguir adorando al Dios verdadero. Y mientras todo se estaba desmoronando, el gobierno estaba en bancarrota, todo el país del norte estaba en recesión, había peligro de que los invadieran de allá arriba, mis hermanos, de los asirios, que los invadieran, tenían este peligro. Entonces, mis hermanos, dice allí la Biblia que el rey que gobernaba en ese momento y la reina también eran los peores reyes que habían existido en Israel. El peor rey y la peor reina en la historia de Israel se llamaban Acab y Jezabel, dice la Biblia. Seguramente han oído hablar de ellos, mis hermanos, probablemente Acab y Jezabel, y eran los peores reyes en toda la historia de Israel. La razón por la cual el reino del norte estaba en ruinas, estaba devastado, no solo era porque eran terribles líderes en lo político, en lo económico, sino que eran terribles líderes espirituales. Y ellos se alejaron de la adoración a Dios y trajeron a un Dios falso, un Dios pagano llamado Baal. Y establecieron la religión, la adoración a Baal, como la religión oficial de Israel, la nación judía. Eso fue lo que hizo Acab y Jezabel. Así que en este momento de la historia de Israel, Dios envió a Elías como su portavoz. Dios envió a Elías como un profeta para que fuera ante el rey Acab. Elías fue donde Acab y Jezabel debido a su maldad, porque habían obligado a la nación a adorar a dioses falsos. Así pues, el profeta se presentó delante de ellos y les dijo que no iba a llover más en el país hasta que Dios lo dijera otra vez. Pues vemos, mis hermanos, que esto termina, esta sequía termina después de 3 años y medio. 3 años y medio sin lluvia en el reino del norte, en toda esa región que vemos en el mapa. 3 años y medio significa que tuvieron una terrible sequía, una gran hambruna. Y Elías les anunció que esto era causa de su pecado, del pecado del pueblo, del pecado del líder, del pecado del rey. E iban a sufrir esto por 3 años y medio. ¿Saben? Este mensaje no le cayó bien a Acab, no le cayó bien a Jezabel. De hecho, él y su esposa, ellos, mis hermanos, estaban muy enojados con Elías y le pusieron precio a su cabeza. Ofrecían una recompensa por él, le dijeron, te vamos a matar. Entonces autorizaron a personas para que cazaran a Elías, lo mataran y lo llevaran los restos delante de ellos. La Biblia dice, mis hermanos, si ustedes ven el primer versículo allí en sus boletines, y lo podemos leer, mis hermanos, este pasaje, vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice así: ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Y tal como está escrito en la Biblia, mis hermanos, toda esa región estuvo en sequía por 3 años y medio. Déjame decirte esto, tal vez tú te sientas así en tu vida. Tal vez tú tengas ahora un momento de sequía. Una sequía espiritual. Tal vez tengas una sequía en tu salud, no te sientes bien en tu cuerpo. Tal vez en lo emocional, la alegría se te agotó y no encuentras ningún motivo de gozo. Quizás tus ahorros se han agotado y no tienes trabajo. Déjame decirte que ahora mismo el 6% de las personas en nuestro país no tienen trabajo. Durante este tiempo, mis hermanos, que estamos viendo, había una sequía espiritual, una sequía emocional, una sequía económica. Y en este momento es que Dios hace algunos milagros para Elías y le da algunas lecciones
es Elías también, que tú y yo necesitamos aprender estas lecciones cuando estamos en sequía, cuando estamos en necesidad, como dice el título, cuando todo se te acaba, como dice el título de esta predicación. Y sabes, Dios quiere que aprendamos las mismas cosas que aprendió Elías. No solo Dios estaba tratando de disciplinar al pueblo y tratando de disciplinar a Acab. Quería que su profeta, Dios quería que su profeta aprendiera lecciones también. Dios quería que Elías también creciera en ese momento. Así que mi pregunta para ti hoy en esta mañana es esta. ¿Realmente estás preparado para un milagro en tu vida? ¿Estás preparado para que Dios haga la irrupción de Él mismo, de su poder, de su voluntad y su obra en tu vida? ¿Estás listo para eso? Durante este periodo de sequía, que tal vez tú ahora mismo también estás atravesando, Dios llevó a Elías a 3 lugares diferentes, y estos lugares representan 3 etapas distintas que tú y yo podemos atravesar en nuestras vidas cuando estamos en una sequía, cuando todo se nos ha acabado. Y déjame decirte que las vamos a atravesar una y otra vez las vamos a atravesar. En el primer año de los 3 años y medio de sequía, mis hermanos, cuando Elías se lo anunció a Acab, le dijo, no va a llover, no va a llover. Elías salió de la presencia de Acab y Dios llevó a Elías a un lugar llamado Kerit. Y quiero que veamos el primer punto, es este, Kerit es el arroyo de la oscuridad. Déjame explicarte por qué, déjame decirte por qué. La Biblia dice esto, mis hermanos, allí en Primera de Reyes, en el capítulo 17, y déjame leer de los versículos del 2 al 7. Quiero leerlo para ustedes. Dice allí, mis hermanos, que entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. ¿Lo puedes subrayar, por favor? Subráyalo. Escóndete. Dios le dijo a Elías, sal de allí, escóndete, dirígete hacia el oriente y escóndete en este arroyo, al este de Jordán. Allí beberás el agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Esto es algo inusual. Voy a continuar leyendo, mis hermanos. Dice así, así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Y por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Y algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Fíjate, puedes volver a subrayar esto, así que Elías se fue al arroyo. Por favor, subráyalo. La primera parada en el viaje de Elías, en un viaje de crecimiento, cuando todo se acaba, mis hermanos, es un arroyo, el arroyo de Kerit. ¿Qué es un arroyo? Déjame decirte que un arroyo es un carril natural donde va agua. Normalmente los arroyos, mis hermanos, a lo largo del tiempo horadan la piedra, mis hermanos, y se van profundizando y están encañadas. Va el arroyo, uno se puede asomar en lo alto de la montaña y los arroyos van abajo, porque han pasado allí por muchos años y han horadado, mis hermanos. Normalmente son estrechos, son largos. Por ejemplo, mis hermanos han visitado algunos en nuestro país, allá en Chiapas, hay un lago, mis hermanos, o un río muy grande, mis hermanos, el río Grijalva, que va atravesando un cañón, y las paredes del cañón son muy altas, tienen aproximadamente unos 100 metros de altura. 100 metros de altura, mis hermanos, pero va por allí un desfiladero. Así, mis hermanos, un arroyo comienza siendo pequeño, pero va horadando, se hace más grande y ancho. Y un arroyo, mis hermanos, es largo y estrecho. ¿Les gustaría vivir allí, mis hermanos, por un año? Eso fue lo que vivió Elías. Elías vivió allí, mis hermanos. Déjame decirte, tú y yo no lo haríamos, porque un arroyo es oscuro, es estrecho, hace frío y es solitario. Y déjame decirte, quizás ahora mismo tú estás en un Kerit espiritual.
Te sientes en oscuridad. Estás atravesando un momento que parece oscuro, frío, profundo y solitario. Elías, mis hermanos, era extrovertido, era una persona que le gustaba estar con alguien más, le gustaba hablar, no estaba acostumbrado a estar solo. Y Dios le dijo, voy a llevarte a un lugar solitario, allí para que estés cierto tiempo. Según los teólogos, estuvo allí más o menos aproximadamente un año. Y quiero que te escondas allí. ¿Saben qué significa querit en hebreo? La palabra querit en hebreo, mis hermanos, significa alejado, lejos, lejano. Elías estuvo alejado de todo por un año, alejado de sus amigos, alejado de toda interacción social, alejado de todo lo que estaba pasando en el mundo, alejado de todas las personas, alejado de sus familiares y sus amigos, alejado de todos, alejado. Literalmente allí Elías estaba solo. ¿Qué estaba pasando allí, mis hermanos? Dios llevó a una persona extrovertida que le gustaba comunicarse, estar con la gente, y lo hizo un ermitaño por un año. ¿Qué estaba pasando? Sabes, Dios tenía grandes planes para Elías, y ese fue el comienzo de su ministerio, y Dios hizo milagros increíbles por medio de este hombre, cosas increíbles. Pero primero necesitaba estar a solas. Es como si Dios dijera, mira, necesitas estar a solas, necesitas tener un tiempo conmigo, necesito reducir tu enfoque a que solamente estés enfocado en mí, necesitas enfocarte a mí, no en otras personas, no en la gente, necesitas enfocarte en mí, necesitas desarrollar tu vida interior, necesitas un tiempo a solas conmigo. Es como si Dios le dijera a Elías, mira, necesito toda tu atención por un año, nada más, por un año. Así que Dios lo llevó a un arroyo. ¿Qué es un arroyo, mis hermanos? Es un carril, eso es lo que es oscuro, profundo, angosto. Y mis hermanos, a veces eso es lo que necesitamos. Tiempo a solas con Él para que podamos reflexionar. Tiempo a solas con Dios para que podamos concentrarnos solamente en Él. ¿Saben, mis hermanos? Dios a veces usa la oscuridad, los tiempos de sequía y los querits en nuestra vida para prepararnos. Durante el tiempo que Elías estuvo en ese lugar, como tú quizás, Dios proveyó a Elías de una manera sobrenatural, de una manera inusual, a través de cuervos, aves. Le llevaron comida al arroyo. Y mis hermanos, déjame decirte, no era una comida gourmet la que le estaban llevando los cuervos a Elías. Porque ¿de dónde obtenían la comida las aves? ¿De dónde obtenían la comida? ¿Saben? De los platos de los demás, se la robaban. Se la robaban. Las aves, los cuervos tienden a hacer eso. Y Dios puso una bandada de cuervos para que le llevaran a Elías de comer de los platos de los demás. Encontraban un pedacito de carne por allí, un pedacito por allá de pan y lo recogían, un pedacito de fruta por otro lado y lo recogían y se lo llevaban. Así que durante ese año Elías comió las mejores sobras. No estaba comiendo de lo mejor, eran sobras. La verdad es que a lo mejor se pudo estar comiendo al cadáver de algún animal que estaban también recogiendo los cuervos. Así que precisamente Elías no estaba teniendo unas vacaciones en ese lugar. No era muy cómodo. No era un lugar cómodo. Pero estaba en ese lugar, déjame decirte esto, su único apoyo era Dios. No había personas. Su único apoyo era Dios. No había comida allí. Así que las aves tenían que traérsela. Él tenía en ese arroyo el agua que Dios le había provisto. Hay que recordar esto. Su único apoyo era de Dios. ¿Recuerdas la frase que te dije hace un momento? ¿La anotaste?
¿Podemos repetirla, mis hermanos? Dice, no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes. Esto es algo que hay que aprender. Después, mis hermanos, dice el pasaje que Elías se fue al arroyo y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Y las aves lo alimentaban, dice el pasaje, por la mañana, por la tarde, le llevaban de comer. Pero el versículo 7 dice algo, mis hermanos, lo puse en mayúsculas. Dice, algún tiempo después se secó el arroyo. Esto es algo muy importante, un principio muy importante para nuestras vidas. En tu vida, en mi vida, los arroyos se van a secar, muchas veces se van a secar. Así es que hay que recordar esta frase. En nuestras vidas los arroyos se van a secar. Puedes memorizarlo, te invito a que lo memorices, porque esto va a suceder en tu vida. El arroyo del cual se estaba manteniendo Elías, después de un tiempo se secó. Memorízalo, porque también va a haber arroyos en tu vida que se van a secar. Arroyos económicos, arroyos espirituales, arroyos familiares, arroyos de cualquier tipo pueden secarse en tu vida. Se van a secar. Quizás ahora mismo tú estás atravesando por una situación donde el arroyo se está secando. Donde el arroyo, no tienes dinero, tus amigos no están, el apoyo no está, tu energía no está, tu salud se ve minada, te sientes también débil en lo espiritual, se está agotando la energía y estas cosas se están agotando, el arroyo en tu vida se está agotando. La Biblia dice aquí en Primera de Reyes 17:7 que algún tiempo después se secó el arroyo. ¿Qué significa? Déjame decirte que vas a necesitar este versículo, porque muchas veces en tu vida el arroyo se va a secar. Cuando algo bueno de repente se va de tu vida, cuando algo que fue muy agradable en tu vida ya no está, algo que te encantaba, por ejemplo un puesto de trabajo y de repente te corren, o una relación y de repente la relación rompe. Algo que te trajo alegría a tu vida y ya no está. El arroyo se seca. ¿Qué hacer cuando se seca un arroyo en tu vida? En lo familiar, en lo espiritual, en lo económico, en lo emocional. Déjame decirte que hay que hacer tres cosas. Tres cosas, hay que recordar tres cosas. Y déjame decirte, son las tres razones por las cuales Dios permite que los arroyos se sequen en nuestras vidas. Tres razones. Y estas cosas, de verdad, mis hermanos, las necesitamos recordar vez tras vez cuando los arroyos se sequen. En primer lugar, mis hermanos, los arroyos se secan para que ya yo no dependa del arroyo. Anota la palabra dependa. Para que yo no dependa del arroyo. Por eso se seca. Esa es la primera razón. En tu vida los arroyos se secan para que no dependas de esos arroyos, sino para que dependas de Dios. Por eso se secan los arroyos. Elías estaba allí en ese lugar, en ese arroyo, por un año. Hubiera sido muy fácil para Elías olvidarse de Dios y concentrarse en los pájaros y concentrarse en el arroyo. Estoy bien, los pájaros me alimentan, tomo agua aquí. Y podía haberse olvidado de Dios. No tenía que trabajar, todo estaba allí. Los pájaros le traían la comida y el arroyo le daba agua. Déjame decirte que si tú y yo dependiéramos de un pájaro que todos los días nos da el alimento, semana tras semana, mes tras mes, por todo un año, déjame decirte, muy pronto no pensaríamos en Dios, pensaríamos en esto: ¿a qué horas llega el ave? ¿A qué horas va a llegar el pájaro para que me dé de comer? Déjame decirte, quizás a ti el pájaro se te está tardando, no ha llegado. Quizás te sientes débil y el arroyo se está secando, crees que el ave se ha tardado
y el agua está bajando del arroyo, puede que empiece a asumir que siempre va a estar allí el agua. Así que Dios, mis hermanos, si uno comienza a confiar en el arroyo y en las aves y no en Él, Él va a secar ese arroyo. ¿Saben? Muchas veces confiamos en nuestros trabajos como si fuera nuestra seguridad. Y si tú estás pensando en tu trabajo que es lo que te da seguridad, déjame decirte, se puede secar. Quizás has estado confiando en tu estado de salud, que siempre vas a estar sano, y estás confiando en tu salud, en tu cuerpo, tu físico, en tu energía. Déjame decirte, se puede secar. Quizás has estado confiando en un amigo, en una relación, pues también se puede secar. Tú y yo debemos confiar en Dios, no en otras cosas. Cualquier cosa que se ponga antes de Dios es un Dios falso, es un ídolo. Y nuestra naturaleza humana, mis hermanos, nos hace confiar en los arroyos y en los pájaros. Déjame preguntarte, ¿cuál es el arroyo de tu vida? ¿Cuál es el ave de tu vida? Quizás en eso estás basando tu vida, quizás en eso estás basando tu felicidad. Tal vez es tu esposo, tu esposa, es tu felicidad, casi es tu trabajo, tal vez alguna otra cosa, puede que sea tu salud. Estás buscando algo más que satisfaga tus necesidades y no que lo que satisfaga tus necesidades sea Dios. Quizás estás buscando esas otras cosas. ¿Saben, mis hermanos? Tenemos la idea de que si Dios siempre nos da un regalo, y por cierto, todo lo que tenemos en nuestras vidas es un regalo de Dios. Nuestro cerebro, nuestras capacidades, nuestras vidas, cada latido, el aire que respiramos, todo es un regalo de Dios. Y a veces consideramos, mis hermanos, que si Dios nos da algo, Él no tiene derecho a tomarlo y llevárselo de nuevo. Déjame decirte que eso es tonto. Porque Dios es Dios y Él tiene el derecho de dar y quitar. Él puede hacerlo. Tiene el derecho de darte y también de quitarte. Si así Él lo quiere, ¿por qué? Porque Él es Señor y es soberano. Y a veces cuando Dios nos da algo y luego nos los quita, tal vez ni siquiera es Dios, sino que simplemente se desvanece como un trabajo. Y luego empezamos a enojarnos con Dios. Señor, no tengo el trabajo de antes. ¿Qué te pasa, Dios? No tengo los recursos de antes. Ya no tengo la salud que solía tener. He perdido a mi esposo, he perdido a mi hijo, he perdido esta otra cosa. Me siento débil en lo espiritual. Señor, ¿qué pasa? ¿Sabes? Al principio eso fue un regalo para ti. Y no hay regalo en la tierra que sea eterno, salvo la vida eterna, salvo el regalo de la vida eterna. Ese es el único regalo eterno. Pero todos los demás, ninguno va a durar por siempre. Tan solo es un regalo y Dios tiene el derecho de dar y quitar ese regalo de inmediato. Y cuando tú piensas que de eso depende la fuente de tu alegría en lugar de que sea Él. Así pues, mis hermanos, los arroyos se secan en nuestras vidas para que no dependamos del arroyo, sino dependamos de Dios. Segundo lugar, mis hermanos, la segunda razón por la cual se secan los arroyos es esta, porque Dios quiere llevarme a un lugar mejor. Anótalo, por favor. Dios quiere llevarnos a un lugar mejor. Dios no tenía la intención de dejarlo allí a Elías en ese arroyo por siempre, por el resto de su vida. Simplemente se trataba de un retiro temporal para que Elías estuviera enfocado en Dios, para que reflexionara. Realmente Dios estaba protegiendo a Elías, mientras que otras personas lo estaban buscando y pedían recompensa por su vida, y lo buscaban para matarlo. Pero Dios no tenía la intención de que Elías se quedara allí viviendo por el resto de su vida. En ese lugar, apartado de todos, viviendo como un ermitaño. Y sabes, Dios es lo mismo para ti y para mí, tiene la misma intención. No quiere que estemos en el mismo lugar que hemos estado por el resto de nuestras vidas. No nos gustan, mis hermanos, los lugares oscuros, los sitios de sequía. Pero ese sitio, mis hermanos,
en el que Elías estaba no era lindo, no era bonito, mis hermanos. Estaba comiendo restos de comida y agua potable de un arroyo. Y estaba en un espacio pequeño, tenía que esconderse, era estrecho. Lo sabía allí, mis hermanos. Elías estaba allí quizás seguro en el lugar donde estaba, y había un mundo entero que Dios quería que viera. Mientras el arroyo estuviera burbujeante y siguiera corriendo y las aves le trajeran comida, Elías no se iba a mover de allí. ¿Qué es lo que hizo Dios para mover a Elías? Para sacarlo de ese lugar, mis hermanos. Secó el arroyo, porque quería llevarlo a un lugar mejor. Muchas veces, mis hermanos, estamos pensando que lo que sucede en nuestras vidas, una desgracia, una circunstancia difícil, es muy malo. Y se secó el arroyo, perdí mi trabajo, perdí a esa persona que tanto quería, perdí estas cosas. ¿Cuántas veces, mis hermanos, pensamos que algo está mal y al final resulta lo mejor que nos ha sucedido en nuestras vidas? Muchas veces hemos pasado por esto, mis hermanos, circunstancias difíciles, duras, pero que nos han hecho crecer y ahora estamos mejor. Circunstancias difíciles que han hecho de ti una mejor persona, que han desarrollado tu carácter, con lo cual has madurado. Situaciones que has vivido que pensaste que te iban a destruir y en realidad te desarrollaron, te maduraron y creciste. ¿Saben? A veces Dios apaga el suministro del agua, el suministro en el cual depositamos nuestra confianza, porque lo que Él quiere, mis hermanos, es llevarnos a un lugar nuevo. Quiere que nos concentremos en algo distinto, en algo mejor. ¿Saben? Déjenme contarles esta anécdota. En una ciudad de Alabama, en Estados Unidos, mis hermanos, la ciudad de Enterprise, así se llama esta ciudad, allí ellos acostumbraban cultivar algodón año tras año. Cultivaban el algodón, pero cada año, mis hermanos, el gusano del algodón, hay un gusano que se come las hojas y el árbol o la planta de algodón, destruía la planta. Y eso sucedió durante 2 o 3 años. Entonces, todos los campesinos, todos estaban en bancarrota, debido a que el gusano del algodón destruía la cosecha. Mientras estaban allí en esa situación, se reunieron los agricultores y dijeron, bueno, tenemos que conseguir otro cultivo, no podemos quedarnos así. Durante 3 años no habían obtenido cosechas, no podían sembrar más algodón porque podía llegar el gusano del algodón y comerse nuevamente las cosechas. Así es que empezaron a sembrar cacahuates, maní. ¿Saben? Mis hermanos, el cacahuate es más productivo y mucho más rentable que el algodón. Y esto hizo que todos prosperaran. Todos prosperaron por la siembra de los cacahuates. Así pues, al final ellos construyeron en el centro de la ciudad una estatua hacia el gusano del algodón, en Enterprise. Allí construyeron una estatua en honor al gusano, porque si no hubiera sido por el gusano de algodón que destruyó durante 3 años sus cosechas, nunca hubieran cambiado sus cosechas para hacer algo más rentable, para que ellos estuvieran mejor. Nunca se hubieran cambiado a algo que era más productivo y rentable en sus vidas. ¿Por qué te platico esto? Por la razón, lo que te estoy diciendo. Dios muchas veces seca el arroyo en tu vida para evitar que dependas del arroyo, para que dependas de Él y para que te muevas a un lugar mejor. Por eso Dios lo hace. Tercer lugar, mis hermanos, ¿por qué Dios permite que se sequen los arroyos? Para demostrarme que Él no me ha olvidado. Por favor, anótalo. Dios muchas veces seca el arroyo para demostrar que no se ha olvidado de ti ni de mí. Dios podría haber dejado a Elías en ese lugar, podría dejarlo allí, haberlo dejado allí. Pero si a Dios no le importara, Él podría haber dejado a Elías en ese lugar y dejarlo allí el resto de su vida. Pero Dios se estaba preocupando por Elías. Por esa razón
secó el arroyo, porque Elías podía tener algo mejor. Déjame decirte esto, cuando las cosas van mal en nuestras vidas, muchas veces pensamos que Dios nos ha olvidado. Déjame decirte que no es así. Dios no nos olvida. Significa, mis hermanos, cuando las cosas van mal en nuestras vidas, que Dios está prestando atención a nuestras circunstancias. Está prestando atención porque quiere llevarnos a un lugar mejor. Quiere llevarnos a un lugar nuevo. Así, mis hermanos, cuando un arroyo se seca, es una demostración de la gracia de Dios, porque quiere llevarnos a un lugar mejor, más grande, más espacioso. Ahora, déjame decirte en segundo lugar. En primer lugar, mis hermanos, estamos allí en Querit, el arroyo de la oscuridad, y hay razones allí para estar. Pero tenemos que proseguir. Y el segundo lugar, mis hermanos, es un viaje al norte. Es el camino de la inseguridad. Es el camino de la seguridad. Esta es una prueba de fe de Elías en un viaje peligroso. Un viaje peligroso, mis hermanos. Yo lo llamo a esto un momento de inseguridad, y ahorita les voy a decir por qué. Era un momento de gran inseguridad para Elías. Dice el pasaje, Primera de Reyes 17, 8 y 9. Dice allí el pasaje, mis hermanos. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora, subráyalo por favor, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías obedeció y se fue a Sarepta. Es interesante ver en el versículo, mis hermanos, Dios ya había preparado a una viuda allí. Ya había preparado una persona para Elías. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, mis hermanos? Lo que Dios le está diciendo a Elías, Elías, quiero que te muevas. No quiero que estés en este arroyo. Prepárate para emprender un viaje. Quizás en la mente de Elías estaba la pregunta, pero ¿a dónde voy a ir y con quién? ¿A dónde voy a llegar? Eso no daba mucha confianza por una serie de razones, mis hermanos, emprender un viaje. No daba mucha confianza. En Israel, mis hermanos, por el lado del Mar Rojo, allí al norte estaba Querit, ese arroyo donde Elías estaba, si ustedes después lo quieren ver en sus mapas, en sus Biblias. Sarepta, como lo vimos, estaba en la parte superior, ni siquiera estaba en Israel, estaba en un lugar, mis hermanos, en otro pueblo, en otro país. Allí tenía que atravesar el Líbano, un pequeño pueblo en la costa del Mediterráneo. No era una ciudad judía, era una ciudad pagana. Y para Elías ir de Querit, del arroyo, hasta Sarepta, tenía que pasar por un terreno muy peligroso. Había muchos problemas con este viaje. En primer lugar, mis hermanos, era un viaje largo. Era un viaje largo, mis hermanos. Aproximadamente unos 200 kilómetros tenía que atravesar Elías en ese viaje. Iba a llevarle varios días de caminata. Y recuerden esto, mis hermanos, a Elías lo estaban buscando para matarlo. Hay que recordarlo, no era un viaje sencillo, era un viaje peligroso, largo, le iba a tomar varios días y además lo querían matar. Iba a tener que caminar por todo el centro de adoración de Baal, donde todos lo querían matar. Además, estaba en medio de una sequía, no había agua, y él tenía que caminar varios días sin agua. Tenía que hacerlo así. Y Sarepta, mis hermanos, era el centro de la adoración falsa a Baal. De hecho, déjenme decirles, da la casualidad, mis hermanos, que ese lugar a donde Dios envió a Elías era la ciudad donde había nacido Jezabel, la reina malvada, esposa de Acab. Ese era el lugar donde había nacido Jezabel. Es como si Elías le estuviera diciendo, Señor, me lo imagino pensando, Señor, ¿me estás enviando a la ciudad donde nació Jezabel, donde todos la conocen? ¿Me estás enviando allí? Ella me quiere matar. Voy a ser un blanco fácil. Seguro Elías pensó esto. Y después Dios le dijo aquí en el pasaje, mis hermanos, mira, al llegar a Sarepta, una viuda pobre va a cuidar de ti. Le he ordenado que te dé de comer.
Elías no podía defenderse o protegerse a sí mismo. Y esta mujer, mis hermanos, una mujer viuda, y la condición de viudez era una condición no fácil, mis hermanos, porque las mujeres en esa época tenían que depender de sus maridos, en esa época. Y allí Dios envía a Elías. Parecía que todo iba de mal en peor, mis hermanos. Todo iba de mal en peor. ¿Saben? Cuando estamos en el viaje de la vida y estamos en una situación, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos? En una situación como esta, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Cuando, por ejemplo, tú tienes miedo a morir y Dios te tiene en ese proceso, ¿qué es lo que tienes que recordar? Cuando estás agotado en tu salud, te sientes sin energía, ¿qué es lo que tienes que recordar en esos momentos? ¿Qué es lo que hay que recordar cuando estás en una situación difícil en lo económico? Saben, mis hermanos, hay que recordar 3 cosas cuando emprendemos el camino, así como Elías iba en el camino de Querit hasta Sarepta. Nosotros también, en ese viaje, mis hermanos, tenemos que recordar 3 cosas. En primer lugar, mis hermanos, ¿qué debemos recordar? El camino a un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. Anótalo, por favor. ¿Quieres un milagro en tu vida? Déjame decirte que los milagros en tu vida no van a llegar cuando todo está cómodo, cuando todo está bien, cuando todo es satisfactorio, cuando todo es conveniente, cuando todo va sobre ruedas. Tú en esa situación no necesitas un milagro, porque todo está bien, todo está resuelto en tu vida. Solo tú y yo necesitamos un milagro cuando estamos al borde del abismo, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos inseguros. Así, tú y yo necesitamos un milagro. Así pues, mis hermanos, el camino hacia un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. Elías iba a tener que caminar a través de una zona de Samaria y de Megiddo, mis hermanos, de todo este lugar, de este valle, iba a tener que pasar, caminar en medio de personas que lo querían matar, sin alimento, sin agua, con el fin de llegar a donde Dios lo quería tener. Frecuentemente es así. Cuando Moisés sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, primero tuvieron que pasar por el Mar Rojo, y eso les daba miedo. Cuando David mató a Goliat, antes de recibir la victoria, David tuvo que salir al campo de batalla para poder ganar. Tuvo que salir. Y déjame decirte, lo mismo es para ti y para mí. Para recibir la bendición y el milagro que tú necesitas en tu vida, primero tendrás que salir y enfrentar una batalla. Déjame preguntarte, ¿estás en el lugar donde las cosas son un poco incómodas? ¿Estás incómodo ahora en lo financiero, en lo emocional, en lo familiar y en lo espiritual? ¿Te sientes inseguro, con nervios? Déjame decirte felicidades, porque estás en el camino a un milagro y una intervención de Dios en tu vida. Los milagros no ocurren cuando las cosas están cómodas. Los milagros ocurren cuando las cosas no son cómodas. Elías no le dijo a Dios, Dios, mira, esto es un gran plan, solamente hay 3 cosas que no van bien. Una de ellas, me estás enviando en la dirección equivocada. Me estás enviando a una tierra pagana. Segundo lugar, mira, tengo que atravesar toda esta región donde me quieren matar. Y tercer lugar, mira, una viuda pobre va a cuidar de mí. Señor, creo que no está bien este plan. Mis hermanos, Elías no dijo esto. Simplemente obedeció. Simplemente obedeció. Segundo lugar, mis hermanos, ¿qué otra cosa debemos recordar? Segundo lugar, es que
La fuente de un milagro siempre es inesperada. En nuestras vidas la fuente de un milagro, mis hermanos, ¿de dónde vendrá? No será del lugar que creemos que va a venir, siempre es inesperado. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué la fuente de los milagros siempre es inesperada? ¿Sabes? Por una razón, para que Dios siempre reciba la gloria. Para que Dios siempre reciba la gloria. Es por eso que a veces no lo entendemos, no entendemos las cosas. Quizás estás en una gran necesidad, tienes una gran necesidad en tu vida, sea lo que sea. Estás mirando a tu alrededor, ¿dónde vas a conseguir a cubrir esa necesidad, la que sea? Pero ¿sabes? Dios actúa de manera inesperada. Cuando Dios, a veces mis hermanos, queremos ayudar a Dios en nuestras vidas y queremos ayudar a Dios proveyendo las cosas para nosotros mismos y no esperando en Él. Déjame ponerte algún ejemplo. Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo y ese hijo va a ser el padre de una gran nación, de una multitud. Abraham ya era grande, tenía 80 años. Y luego mis hermanos se hizo más grande, tenía 90 y no tenía ese hijo. Habían pasado 10 años desde que Dios le había dado la promesa y no tenía ningún hijo. Y se suponía que iba a ser el padre de una gran nación. Así es que tomó la justicia por sus propias manos y le pareció bien el comentario que le hizo su esposa y tuvo relaciones sexuales con una mujer que era esclava de su esposa y entonces tuvo un hijo. La mujer se llamaba Agar y el hijo que tuvo se llamaba Ismael. Y le dijo, aquí está mi hijo, Dios, el hijo que tú me prometiste, aquí está. Y lo que Dios le dijo, no es así. Ese no fue el hijo que yo prometí. Ese es tu plan, pero no es mi plan. Mi plan es que voy a utilizar a tu esposa, no una esclava. Voy a utilizar a tu esposa, Sara. Y así como ella es ya de grande, ya de vieja, allí yo voy a hacer un milagro. Saben, mis hermanos, la fuente de un milagro siempre es inesperada. Siempre es inesperada. Dios hace milagros de maneras ilógicas. Dios hace milagros de maneras ilógicas. ¿Por qué? Quiero que veas en tu Biblia este pasaje. No lo tengo en la pantalla, pero por favor anótalo por allí. Tienes un espacio para notas, o anótalo allí, o velo allí en tu Biblia. Isaías 55, 89. Esa es la razón por las cuales, mis hermanos, Dios hace milagros de maneras ilógicas. Isaías 55, 89. Lo voy a leer, mis hermanos, dice así. Isaías 55, 89. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. A veces hacemos nuestros planes, pero no son los pensamientos ni los caminos de Dios, son nuestros pensamientos y nuestros caminos. Y la forma en la que Dios desea satisfacer esa necesidad que tú necesitas que sea satisfecha en tu vida, no es tu camino ni tu manera de empezar, de pensar. Es Dios lo quiere hacer a su manera. Y déjame decirte, la manera de Dios es la mejor. La manera de Dios es la mejor. El camino hacia un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. Y la fuente de un milagro siempre proviene de formas inesperadas. Entonces, ¿qué hacer cuando estás en el camino? No te preocupes, no temas. No trates de entenderlo, no trates de formularte cosas. Solo hay que tener fe y confiar en Dios. Es decir, no sé, Señor, cómo vas a hacerlo. No sé, Señor, lo que vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Es así, mis hermanos. Dios le dijo a Elías que hiciera este viaje incómodo y peligroso.
Y Dios lo hizo, y Elías lo hizo, y entonces estaba preparado para un milagro en su vida. La tercera cosa que hay que recordar en el viaje, mis hermanos, que es esto. Siempre, mis hermanos, hay un orden. Anota esas tres palabras, te lo quiero explicar ahorita: mandamiento, promesa y riesgo. El orden, mis hermanos, de un milagro siempre es este. Primero es el mandamiento o la orden, después la promesa y después el riesgo. Esa es la manera, mis hermanos, en que Dios ha dispuesto a actuar en nuestras vidas, y debemos entenderlo: mandamiento u orden, promesa y después riesgo. Debemos darnos cuenta, mis hermanos, que Dios, cada vez que hace un milagro en cualquier lugar, siempre se presenta a esto: mandamiento, promesa y riesgo. Es decir, Dios te da una orden, Dios te da un mandamiento, Dios te dice que hagas algo, luego te da una promesa, y si tú la haces, eso lo haces, entonces luego tomas un riesgo, viene el paso de fe. Eso no tiene sentido, es ilógico, pero siempre Dios trabaja así: mandamiento, promesa y riesgo. Deben ponerles algunos ejemplos en la Biblia, mis hermanos. Deben ponerte algún ejemplo en la Biblia. Por ejemplo, Noé. Noé, mis hermanos, Dios le dijo que construyera un arca. Ese es el mandamiento: construye un arca. Y entonces, mis hermanos, Dios le dijo una promesa: voy a salvar a tu familia y a todo el género humano a través de ti. Esa fue la promesa. Y después Noé tomó el riesgo. Mandamiento, promesa y riesgo. Así es, mis hermanos. Gedeón también lo hizo. David, mis hermanos, podría darles más ejemplos de esta situación. Pero eso fue lo que pasó, mis hermanos, con Elías. Estaba en ese barranco, en ese viaje, y al llegar a Sarepta, mis hermanos, cuando llega a la ciudad es una época de escasez. Es una época de escasez, y le puse por título aquí, mis hermanos, la refinería de la escasez. Dice el pasaje, mis hermanos, lo voy a leer allí. Dice: así que Elías se fue a Sarepta, y al llegar a la puerta de Sarepta, la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. ¿Saben, mis hermanos? Esto es gracioso, muy gracioso. ¿Se imaginan, mis hermanos, yendo por ustedes van caminando por un camino, llegan a cierta ciudad, a cierto pueblo, están muy cansados, se sientan allí, va pasando una persona: ¿me podría dar un poquito de agua? Bueno, y la persona va a traerles agua y dice: oigan, y ya que va por allí, tráigame un sándwich, ¿no? Tráigame una torta, ya que va por allí. Si no le importa un poco, y además con un poco de salsa o un poco de jamón, tráigamela, por favor. ¿Se imaginan haciendo eso ustedes? Yo creo que no lo harían. Pero ¿por qué Elías hizo eso? ¿Por qué Elías le dijo a la mujer: oye, tráeme un poco de agua? Y ya se iba la mujer y le dice: oye, pero tráeme también una torta, un pan. ¿Por qué Elías lo hizo? Por esta razón: mandamiento, promesa, riesgo. Mandamiento, promesa, riesgo. Te voy a mandar a hacer esto, y te prometo que si lo haces va a salir bien, y yo me voy a ocupar de ti. Así que Elías tomó el riesgo, le habló a la viuda a la que Dios había preparado. No tenía sentido decírselo a una viuda pobre. Y le dijo: ¿me puedes ayudar? ¿Puedes hacer algo por mí? Eso no tenía sentido. Pero ahora estaba allí el momento de la escasez. Y voy a continuar leyendo, mis hermanos. Dice el versículo siguiente: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella,
observen lo que dijo ella, mis hermanos, allí. Dijo, tu Dios. No es mi Dios, es tu Dios. Lo dijo porque no era el Dios de ella. Ella no era judía, era una adoradora de ídolos. Y ella con mucha seguridad dijo, como vive el Señor tu Dios. Voy a continuar leyendo, dice, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Todo lo que tengo es un poco de harina y no tengo pan en casa. En otras palabras le estaba diciendo. Y la mujer agrega, precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Seguramente Elías estaba pensando, Señor, ¿a dónde me trajiste? A una ciudad tan lejos y con una viuda que no tiene ni para dar de comer. ¿Dónde me llevaste? ¿Me estás enviando de una mujer que ni siquiera tiene comida para su propia familia? ¿Y me estás pidiendo que le pregunte a ella que me dé de comer? Señor, esto es ilógico. Y sí, era ilógico, pero ¿saben? Es una prueba de fe. Es una prueba de fe. La prueba es esta, ¿crees en Dios o crees en ti mismo? ¿En qué crees? ¿En Dios o en ti? ¿Crees que eres más inteligente que Dios? ¿O crees que Dios quiere hacer un milagro en ti? La mujer estaba diciendo, mira, solo tengo un poco de aceite y un poco de harina, vine aquí para recoger unos palos, voy a hacer una cena para mí, para mi hijo, y nos vamos a morir porque ya no tenemos nada. No queda nada. Y luego Elías le dijo, mis hermanos, versículo 13, no temas, ¿puedes subrayarlo? No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Todo lo que tienes allí, un trozo de pan, haz lo que piensas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, y luego haz algo para ti y para tu hijo. Cuando uno oye esto, mis hermanos, eso no suena bien. No suena bien. Es una prueba de fe. También para la viuda. Te vas a tu casa y tomas todo lo que tienes. No tienes mucho, pero quiero que me lo des. Quiero que me lo des. Y luego él dice, cocina algo después para ti y para tu hijo. Y voy a seguir leyendo, mis hermanos. Dice allí el pasaje. Porque así dice el Señor de Israel, y esta es la promesa. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Qué está haciendo Elías aquí, mis hermanos? Está haciendo lo mismo que Dios hizo con él. Un mandamiento, una promesa y el riesgo. Dios no solo quería bendecir a Elías, también quería bendecir a esa viuda. Así que la viuda tenía que pasar por los mismos pasos de fe. El mandamiento, hazme un pan primero a mí, y luego tráemelo. Y luego podrás hacer para ti. Ese era el mandamiento. La promesa, porque Dios no va a hacer que no se agote ni la harina ni el aceite. Y entonces la mujer tomó un riesgo. Otra vez, mis hermanos, mandamiento, promesa y riesgo. Otra vez. Dios había dicho a Acab, mira, le había dicho a Elías, ve con Acab y dile que, no va a llover y eso. Y si lo haces, yo voy a cuidar de ti. Y Dios así lo hizo. Y luego Dios le dijo a Elías, ve al desierto, al arroyo de Querit, y si lo haces, yo me voy a encargar de ti. Voy a mandar unos pájaros para que te alimenten. Y así lo hizo. Y luego le dijo, mira, te voy a llevar al peor lugar, a Sarepta. Y si lo haces, te prometo que yo me voy a ocupar de ti. Y así lo hizo. Dios hizo cargo de él. ¿Y ahora qué está haciendo Dios? Le está dando a la viuda una oportunidad para que suceda un milagro. Le da una orden que parece imposible. Le dice, quiero que vayas a casa, me hagas
un pan con lo que tienes y me lo des a mí. Es como si la viuda les dijeran, ¿me estás pidiendo que renuncie a mi última comida? ¿Me estás pidiendo eso? ¿Que renuncie a mi última comida? Sí, eso te estoy pidiendo. ¿Saben? Es una prueba de fe. Si haces lo que Dios dice, te prometo que no te va a faltar nada. Yo voy a cuidar de ti. Aquí hay algo que aprender, mis hermanos. Si ponemos a Dios en primer lugar, Dios, mis hermanos, se va a encargar de cuidarnos a ti y a mí. Voy a continuar leyendo, versículo 15. Dice, ella fue, la viuda, e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Elías allí vivió 2 años con esta mujer, 2 años vivió con ella. Y dice la Escritura, tal y como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. ¿Durante cuánto tiempo, mis hermanos? 2 años. 2 años. No se acabó la harina ni se acabó el aceite. ¿Saben qué significa Sarepta, mis hermanos, en hebreo? Significa refinería. ¿Qué estaba haciendo Dios allí con Moisés y con la viuda? Estaba refinando su fe. Estaba refinando su fe. Y no solo la de Elías y la viuda, también la del hijo de la viuda. Porque ha de haber visto esto, y mi mamá le hizo esto al profeta, y aprendió y estaba refinando también la fe del hijo. ¿Qué es una refinería, mis hermanos? Es un lugar donde utilizan calor y presión para purificar el metal y que salga más puro y así transformarlo en algo útil. Quizás tú estás en una refinería de Dios ahora mismo y Dios quiere probar tu fe. Quizás estás sintiendo presión en tu vida, pero ¿sabes qué? Dios desea purificarte para que tú puedas ser útil, un instrumento útil en las manos de Dios de una manera que ni siquiera tú te puedes imaginar. La refinería es exactamente lo contrario del barranco, mis hermanos, donde Querite, es exactamente lo contrario, donde uno está oscuro, frío, solitario. Es exactamente lo contrario. Quizás tú te estás preguntando, ¿de dónde voy a conseguir los recursos que necesito? ¿De dónde voy a sacar el tiempo? ¿De dónde voy a sacar la energía? ¿De dónde vendrá mi salud? ¿De dónde voy a conseguir ayuda? ¿De dónde voy a obtener el apoyo? Saben, mis hermanos, Dios había preparado a la viuda. Es interesante entender que cuando Dios planea hacer un milagro en tu vida, Él trabaja también en la vida, al mismo tiempo en la vida de otras personas. Él estaba trabajando en la vida de Elías, estaba trabajando, pero también estaba trabajando en la vida de la viuda. Ella tenía que estar recogiendo esa madera en el momento preciso cuando llegó Elías, en ese momento preciso. Saben, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es así. Durante ese tiempo de 3 años y medio de escasez, hubo miles de viudas que no recibieron un milagro y solo esa viuda recibió un milagro. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesta a hacer esto: mandamiento, promesa y riesgo. ¿Qué debemos recordar, mis hermanos, cuando estamos escasos de recursos? ¿Qué debemos recordar, mis hermanos? Déjenme ser breve en estos puntos. En primer lugar, ¿qué debo recordar? Darle a Dios todo lo que necesito, todo lo que tengo, incluso lo que más necesito. La viuda, mis hermanos, no solo dio un poco, lo dio todo. Queremos dar a Dios todo lo que tenemos, incluso lo que más necesitamos. Hay que darle lo que tenemos a Dios. Ella necesitaba la harina y el aceite. ¿Qué hizo? Se lo dio a Dios. Harina y aceite. Y Dios le dio más. Le dio más. Desde un punto de vista humano, nosotros deberíamos decir: mujer, eres pobre, guarda tu aceite, guarda tu harina
y no estás como para darlo, pero ella lo dio, mis hermanos, ella lo dio. Esto me recuerda la historia de otra viuda en el Nuevo Testamento de la que Jesús habló, mis hermanos. Jesús vio cómo la gente estaba echando ofrendas en Lucas 21. Y Jesús se detuvo a observar, y dice el pasaje que vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Y dice la Biblia que también vio una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado más con solo 2 moneditas de cobre que todos los demás, porque ellos echaban de lo que les sobraba. Pero ella lo dio todo, todo lo que tenía para su sustento. En esto, mis hermanos, debemos aprender que cuando Dios nos dice que demos todo lo que tengamos, Él nos los va a multiplicar y es una prueba de fe. Dios no mira la cantidad, no es eso. Dios mira tu corazón. Y eso es lo que debemos aprender. En segundo lugar, mis hermanos, lo segundo que debemos recordar es que darle a Dios de aquello que tengo, que no tengo o tengo poco. Todo aquello que casi no tenga, se lo tengo que dar a Dios. ¿Por qué? Porque es una prueba. Es una prueba, mis hermanos. Lo que no tenemos o lo de lo que tenemos poco, de eso tenemos que darle a Dios. Eso hay que darle a Dios, mis hermanos. No las obras, si de lo que tenemos, que no tenemos, de aquello que no tenemos o tenemos poco, de eso hay que darle a Dios. No son las obras. Para la viuda era muy valioso lo que tenía. Era poco, pero tenía que dárselo a Dios. Hay que dárselo. La tercera cosa, mis hermanos. No tenemos que recordar que no tenemos que dar para recibir una bendición, sino para ser una bendición. No es dar para recibir bendición, sino es dar para ser bendición. Eso tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar esto, mis hermanos. La verdad es que la viuda estaba en un momento difícil, dudando consigo mismo. ¿Puedo realmente hacer esto? ¿Puedo confiar en la palabra de este hombre que dice que si yo hago esto, Dios va a suplir mis necesidades? ¿Puedo confiar en eso? Y entonces, mis hermanos, esta mujer fue de bendición. No dio para recibir, sino dio para ser de bendición. Y eso tenemos que recordarlo, mis hermanos. Ahora, déjenme decirles, mis hermanos, déjenme terminar. Les quiero dar algunos consejos. Lo que yo llamo, mis hermanos, enseñanzas para cuando estamos en necesidad. Enseñanzas para cuando tenemos una necesidad, que no sabemos cuándo tendremos una necesidad. En primer lugar, quiero terminar con esto. Son 4 cosas, muy breve lo voy a decir, mis hermanos. En primer lugar, Dios es todo lo que yo necesito. No necesito nada más. Dios es todo lo que necesito. Dios es lo que necesitamos, mis hermanos. Déjame decirte, tú y yo no necesitamos del gobierno, no necesitamos de la economía que esté bien. No necesitamos, mis hermanos, de nuestro jefe o de nuestro patrón y de él dependemos. No, mis hermanos, de quien necesitamos es de nuestro Dios. Él puede satisfacer todas nuestras necesidades. Así que nuestra confianza no debe estar en el trabajo, no debe estar en nuestra cuenta bancaria, nuestra confianza no debe estar en nuestra otra persona. Nuestra confianza debe estar colocada solo en Dios, porque Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Tal vez lo que tú necesitas ahora es un tiempo a solas con Dios. No sé cuánto tiempo. Elías estuvo 1 año. ¿Cuánto tiempo necesitarás estar a solas con Dios? Porque Él es todo, déjame decirte, todo lo que tú necesitas. Segundo lugar, donde Dios nos lleve, Él nos va a proveer, Él nos va a dar. Si Dios te dice que vayas a Sarepta como Elías, vete ya, no lo dejes, no esperes, solo tienes que ir allá. Cuando Dios te lleva, Dios te da.
Y cuando Él te da una indicación, Él te va a proveer. Dios nunca nos va a llevar a un lugar donde Él no nos va a proveer, mis hermanos. Dios, donde Dios guía y nos lleva, Dios también provee, Dios también da. Tercer lugar, mis hermanos, la tercera cosa que debemos recordar es que debemos confiar en Él un día a la vez, solo un día a la vez. Un día a la vez, mis hermanos. Próximas semanas quiero enseñarles el proceso de fe. La fe tiene un proceso de 6 pasos. Y quiero enseñarles este proceso de fe, de 6 pasos de fe. Quiero enseñarles este proceso a lo largo de las siguientes semanas, mis hermanos. Pero algo que debemos entender es que debemos confiar en Dios un día a la vez, día tras día, momento a momento, mis hermanos, así es. 4, la última cosa que tú y yo necesitamos recordar es esta, mis hermanos. Las promesas de Dios dependen de mi obediencia. ¿Recuerdan este proceso, mis hermanos? Lo he repetido varias veces. ¿Lo pueden decir? Primero, mandamiento. Después, promesa. Y después, riesgo. Mandamiento, promesa y riesgo. Mandamiento, promesa y riesgo. Las promesas de Dios dependen de nuestra obediencia a Él. Si hacemos lo que Dios dice, mis hermanos, Dios cuidará de ti y de mí. Mandamiento, promesa y riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque la Biblia dice esto, mis hermanos. Mi Dios pues les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Nota esto, mis hermanos. Dios conoce todas nuestras necesidades, conoce todas tus necesidades, conoce todo lo tuyo, conoce si tienes necesidad económica, una necesidad física, una necesidad espiritual o una necesidad familiar. Dios lo sabe. Y sabes, esta es una promesa de Dios y Dios no miente. Dios no miente. Dios conoce todas nuestras necesidades. Así pues, Dios va a proveer para todo aquello que necesites conforme a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios es capaz de responder así. Déjame decirte esto. ¿Necesitas un milagro? ¿Verdaderamente necesitas un milagro en tu vida para tu necesidad? En Dios. Confía en sus promesas y Dios va a actuar proveyendo para ti. La verdad es que después que recibas una gran bendición de Dios, no sé lo que necesites ahora, no sé qué es lo que te haga falta. Quizás estás como Elías, en una situación oscura y difícil, quizás estás en un viaje peligroso como Elías, pero déjame decirte que si tú confías en las promesas de Dios y en su mandamiento, Dios te va a proveer. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Señor, gracias porque tú nos dejas conocer en tu palabra que las cosas que faltan en nuestras vidas, las deficiencias, las carencias, son realmente una prueba de que tú nos amas, que te importa nuestra vida, que te importan nuestras circunstancias, que estás prestando atención a nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos das a entender también que lo único que debemos hacer es depender de ti. Perdona si hemos dependido de otras cosas, si hemos dependido de nuestros trabajos, si hemos dependido de otras personas, si hemos dependido de otras cosas en vez de depender de ti. Gracias, Señor, porque cuando se seca el arroyo, como con Elías, quieres cambiarnos a un lugar mejor. Gracias, Señor. Gracias porque tú no te has olvidado de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra ansiedad, miedo, o a veces cuando estamos turbados, Señor, tú quieres hacer un milagro en nosotros, un milagro en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres la fuente de los milagros y tú puedes hacer cualquier milagro en nosotros de una manera inesperada. No sabemos cómo ni dónde, pero sí confiamos en que lo puedes hacer.
Aquí están mis hermanos, mi Señor. Están mis hermanos y tú sabes que les tengo profundo afecto. Está aquí esta iglesia, mi Señor. Y te pido, Padre Celestial, que tú cubras sus necesidades. En mis hermanos, te suplico en el precioso nombre de Cristo, que tú intervengas en la vida de ellos. Tú sabes lo que cada quien necesita, mi Señor. Y te pido que extiendas tu mano generosa y bondadosa y hagas un milagro en cada vida, de acuerdo a la necesidad de cada uno. No sé, mi Señor, lo que cada quien necesite, pero, Señor, tú sí lo sabes. Te pido que hagas un milagro en la vida de mis hermanos. Si alguno necesita un milagro, que pueda estar orando ahora mismo, Señor, y puedes exclamar ahora mismo, Señor, necesito un milagro de ti. Señor, te pido que tú intervengas en la vida de mis hermanos, en lo familiar, en la salud, en lo económico, en lo espiritual. Te lo suplico en Cristo Jesús. Mi Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas en ella. Y permite que estas lecciones, mi Señor, podamos vivirlas. Pero lo que más queremos es experimentar de tu mano bondadosa en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Alabado seas, a ti la honra y la gloria, mi Señor, a ti todo el honor. Y mira, mi Señor, mis hermanos y yo vamos a estar a la expectativa de lo que tú vas a hacer y de la manera en que tú te vas a manifestar. Gracias, muchas gracias. A ti la honra, la gloria, el honor, la alabanza. Gracias en Cristo Jesús. Amén.